1. Muy buenos días. Mi nombre es Silvia León y esta mañana voy a acompañarlos como moderadora de esta actividad. Antes de dar inicio, respetuosamente les solicito completar el registro de asistencia a través del enlace que se encuentra en el apartado Preguntas y Respuestas. Solo deben completarlo una vez durante toda la sesión. Además, es importante mencionarles que en esta área de preguntas y respuestas es donde también van a poder colocar de manera escrita las consultas que vamos a atender al final de las exposiciones. Así que por favor les solicitamos, cuando realicen sus consultas, anotar por favor su nombre y el lugar de donde nos acompañan para que al leerlas podamos identificar quiénes nos están viendo esta mañana. Nuevamente, buenos días. En nombre del Centro de Investigación y Formación Hacendaria y la Dirección de Contratación Pública, les damos la más cordial bienvenida al evento Sistema Nacional para la Calidad, que tiene como objetivo conocer qué es el Sistema Nacional para la Calidad, las entidades que lo conforman y cuál es el papel que cumple cada una de ellas en dicho sistema, así como la importancia del mismo en el tema de compras públicas sostenibles para los procesos que ejecutan las instituciones públicas en Costa Rica. Para esta actividad nos acompañan como expositores Luisa María Díaz Sánchez del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Alexandra Rodríguez Venegas del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, Graciela Delgado Ávila del Ente Costarricense de Acreditación, Francisco Sequeira Castro del Laboratorio Costarricense de Metrología y don Luis Rodríguez Ugalde del Ministerio de Ambiente y Energía. Para dar inicio, vamos a darle la palabra para que inicie su participación a la señora Luisa María Díaz Sánchez del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Ella es licenciada en Química de la Universidad de Costa Rica, posee un diplomado en Gestión de la Responsabilidad Social. Durante más de 18 años fue la responsable del área de competitividad y ambiente de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Ha participado en la elaboración de diferentes leyes de la República de Costa Rica, como lo son la Ley del Sistema Nacional para la Calidad y la de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ha sido consultora en sostenibilidad para la GIS. Actualmente se desempeña como directora de la Dirección de Calidad del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica y coordina el Comité Técnico del Sistema Nacional para la Calidad. Doña Luisa, tome la palabra, por favor. Muy buenos días, muchas gracias. Y para el Sistema Nacional de la Calidad es un honor poder comentar con todos ustedes qué es este sistema y cómo los puede apoyar en el proceso de compras públicas en el marco de la nueva ley de contratación pública. Y antes de empezar, quisiera presentar un video para que ustedes puedan entender de qué se trata el Sistema Nacional para la Calidad. La calidad genera mejores productos y servicios, disminuye costos y en el caso de las empresas permite aumentar su rentabilidad. En nuestro país, que esto sea posible es una tarea que realiza el Sistema Nacional para la Calidad, entidad conformada por todas las organizaciones públicas y privadas que realizan actividades vinculadas con el desarrollo, el cumplimiento y la demostración de la calidad, incluyendo normas, reglamentos técnicos, ensayos, calibraciones, inspecciones y verificaciones, donde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio es el ente rector en la materia. Este sistema está conformado por un órgano estratégico denominado Consejo Nacional para la Calidad, CONAC, 4 entes técnicos, laboratorios nacionales de referencia, laboratorios de ensayo y calibración acreditados, organismos de evaluación de la conformidad acreditados, laboratorios e institutos de investigación de la academia, el sector productivo
y las personas consumidoras. Cada uno de ellos realiza una importante función en los procesos de calidad. El Sistema Nacional para la Calidad puede garantizarle a las personas consumidoras que los productos que adquiere cumplen con los requisitos para satisfacer sus necesidades sin representar un riesgo para la salud o para el ambiente. Además, permite que la información descrita en una etiqueta sea clara y suficiente para tomar una decisión de compra adecuada. Por ejemplo, los productos lácteos que se comercializan en el país deben declarar que cumplen con los requisitos de calidad e inocuidad que se han establecido en los reglamentos correspondientes, y el Estado realiza inspecciones en el mercado por medio de laboratorios con ensayos acreditados para verificar el cumplimiento. Contar con una infraestructura de la calidad sólida facilita la incorporación ordenada de Costa Rica en el comercio internacional, asegura el equilibrio en el mercado de bienes y servicios tanto para la producción local como para los importadores y comerciantes. Facilita a las personas consumidoras la toma de decisión en sus productos de compra y protege al ambiente, la salud y la seguridad. Tiene el micrófono apagado. Perdón, para empezar ya con la relación que el Sistema Nacional para la Calidad tiene con el aporte a las compras del Estado, vamos a empezar con un poquito de historia de cómo ha venido la calidad afectando o interfiriendo dentro de las relaciones comerciales de la humanidad. Ya desde el año 1750 antes de Cristo existió o se recopiló en el famoso Código de Hammurabi algunas reglas básicas sobre cómo establecer relaciones comerciales o de servicios entre dos diferentes individuos. Por supuesto que algunas de las medidas eran bastante drásticas en ese caso, ¿verdad? Desde aquí viene la famosa ley del talión, pero hay cosas importantes en donde hay ya sanciones de incumplimientos, multas por incumplimientos o necesidades de restituir los bienes. Ya esto mismo también se ve ya a nivel más macro en el caso de los babilonios, que fueron los que iniciaron todo lo que se llama hoy comercio internacional, y ya establecían castigos a los artesanos que no entregaban productos de acuerdo a lo prometido. ¿Y por qué esto era importante para ellos? Porque ellos generalmente no creaban nada, sino que lo que hacían era comercializar lo que otros pueblos hacían. Entonces, por eso ellos respetaban o se preocupaban mucho por su reputación y por lo tanto por la calidad de los productos que llevaban a comercializar de un sitio al otro. Si nos venimos ya a Costa Rica, nuestro Sistema Nacional para la Calidad también ha ido evolucionando de una manera, digamos, progresiva, y entonces vemos cómo a principios de la segunda mitad del siglo XX, ya en Costa Rica existían, digamos, por lo menos un comité que se llamaba Comité de Normas y Asistencia Técnica Industrial. Ese comité elaboraba algunas normas o reglamentos. Este comité elaboró uno de los primeros reglamentos de calidad de café. Recuerden que en esa época el café era un producto muy importante de comercio internacional, y incluye además métodos de ensayo. Ya para 1953 se constituye una ley de normas. Ya estamos empezando a hablar de cosas más formales. Hay reglamentos técnicos, se genera un sello país para estar seguro que los productos cumplen. Después vamos evolucionando, y en el 73, ahí no se ve, disculpen, se promulga la ley
del uso exigido del Sistema Internacional de Unidades de Medida y se crea lo que fue la ONU, precursora de la COMET, que ahora vamos a escuchar, y ahí seguimos evolucionando hasta que en el año 2002 se promulga la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, la consolidación ya de 4 entes técnicos, que son los que se comentaron anteriormente, y ahorita pues estamos en discusión de una reforma a esa ley para incluir el aspecto de vigilancia del mercado, que es la fase moderna en toda la infraestructura de calidad y la visión mundial de infraestructura de la calidad. Entonces, ¿qué es el sistema? Como vimos en el video, pues es un conjunto de todas estas organizaciones en busca del bienestar de la sociedad. ¿Cuál es el propósito que tiene la ley de calidad? Pues establecer esa estructura que facilita el cumplimiento de los compromisos de evaluación de la conformidad. Y durante todo este webinar nos van a escuchar a nosotros hablar mucho de evaluación de la conformidad. Evaluación de la conformidad no es otra cosa más que comprobar que unos requisitos que se establecieron se cumplen. Pero hay que hacerlo bajo una metodología y bajo un sistema que nos asegura y nos da credibilidad de lo que estamos diciendo y de lo que estamos recibiendo. El otro de los objetivos de la ley es contribuir a mejorar la competitividad de las empresas, pero también del país, y la confianza en las transacciones de bienes y servicios, además de proteger al consumidor, entendiendo consumidor en la definición amplia que tiene la Ley 7472, que es la Ley de Protección Efectiva al Consumidor, en donde consumidor no solo somos nosotros, personas, como consumidores finales, sino que también las empresas o el Estado en su función de comprador. Y por eso es importante tener claro todos estos aspectos. Ahora, ¿y cuál es el fundamento internacional para esto? Bueno, esto se basa en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, que define básicamente 2 objetivos, y uno es el evitar obstáculos innecesarios y discriminatorios en el comercio internacional y promover el derecho de los países a proteger sus intereses legítimos. O sea, lo que me quiere decir esto es, no me ponga requisitos que solamente ciertos productores y propiamente los productores nacionales pueden cumplir. Usted tiene que poner requisitos que puedan cumplir tanto productores nacionales como productores de otros países. Ahora, los requisitos que va a poner van a ser para proteger lo que se llaman intereses legítimos, que son la salud, el ambiente, la seguridad, y cuando hablamos de salud, de ambiente, de salud, de animales, pero eso se regula por otro acuerdo, pero también la información al consumidor. Hay cosas, ahí dice, específicas que no se abarcan, y una de ellas es todo lo que está orientado a la contratación pública. ¿Y por qué no se incluye lo de contratación pública? Porque hay un acuerdo específico sobre contratación pública. Y ese acuerdo, aunque sea específico sobre contratación pública, es muy similar a lo que dice el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio. De nuevo dice que no se pueden poner medidas discriminatorias, arbitrarias o injustificadas. Y de nuevo dice cuáles son las cosas por las que sí se pueden exigir cumplimientos, ¿verdad? La seguridad, la moral, el orden, la salud y la vida de las personas y los animales, la preservación de vegetales, la preservación ambiental. Ahí establece cuáles son los aspectos en los cuales la contratación pública sí puede poner
requisitos específicos, pero de nuevo, esos requisitos no pueden ser cualquier requisito, ¿verdad? Esos requisitos tienen que estar bien claros, tienen que estar en especificaciones técnicas, tienen que poner procedimientos de evaluación de la conformidad, todos esos que no vayan a crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. Vean que aunque el convenio del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio dice que no aplica el de contratación pública sí refiere al de comercio internacional. Y lo más importante, además dice, es que todo esto debe basarse en normas internacionales cuando existan, o si no, en reglamentos técnicos nacionales, en normas nacionales o en códigos de construcción. Es clarísimo el acuerdo de contratación pública de que tiene que fundamentarse en normas nacionales, internacionales o reglamentos técnicos. Y todo esto está cubierto dentro del Sistema Nacional para la Calidad. Otro de los aspectos importantes que tiene el acuerdo de contratación son los 3 principios que lo rigen, que son la no discriminación, la equidad de procedimientos y la transparencia. De nuevo, la transparencia y la no discriminación, ¿verdad?, son importantes, pero además me los aseguran tenerlo desde reglamentos que para todos son conocidos, normas que para todos son conocidos, procedimientos de evaluación de la conformidad que para todos son conocidos, y esto pues nos lo da de nuevo todo lo que ahora nos van a explicar tanto desde ITECO como ECA y la COMED, cómo estos instrumentos nos sirven para demostrar el cumplimiento de estos principios. Ahora sí nos vamos más específico a la ley de contratación pública. Entonces ya la ley en el artículo 5 habla de la jerarquía de las fuentes y pone muy claro, ¿verdad?, que para fundamentar una compra tenemos que tener en cuenta los decretos ejecutivos y los reglamentos y la normativa técnica aplicable según el objeto de contratación. Y aquí es importante que a la hora de preparar un cartel se tenga en cuenta que existen y se revise primero si hay reglamentos técnicos centroamericanos. ¿Y por qué primero los reglamentos técnicos centroamericanos? Porque recordemos que en la jerarquía de la ley, los reglamentos técnicos centroamericanos están por encima de las leyes nacionales. Entonces, hay que revisar primero si existe un reglamento técnico centroamericano con el que haya obligación de cumplir aquel bien o servicio que se desea adquirir. Posteriormente, si no existe un reglamento técnico centroamericano, deberíamos revisar si existe un reglamento técnico costarricense. Igual para ver qué son los requisitos obligatorios que deben cumplirse. En todos casos, si no hay técnico centroamericano o costarricense, entonces ya nos vamos a ver sobre las normas. ¿Cuáles son las normas técnicas disponibles que existen? ¿Cuáles son las fuentes de información para conseguir dónde están los reglamentos técnicos, ya sean costarricenses o centroamericanos, o las normas para reglamentos? Creo que se le cerró el micrófono. No sé cómo. Les decía que para poder identificar dónde se encuentran las fuentes de los reglamentos, en el mail tenemos un correo electrónico que es reglatec@make.go.cr, que ahí les queda al final de la presentación, en donde ustedes pueden consultar
sobre cuáles son los reglamentos técnicos que existen o hacer una consulta específica para un producto y nosotros les podemos asesorar o contestar si existe o no ese reglamento técnico para que ustedes puedan hacer la referencia correspondiente. Y en el caso de normas, pues eso es una labor que desarrolla el Ente Nacional de Normalización, que es INTECO, y que pues ya ahora en la presentación que doña Alexandra les va a hacer, les va a comentar al respecto. Otro de los aspectos que tiene la ley, pues ya vemos ahí que son las incorporación de las consideraciones, pero lo más importante de nuevo es que se debe respetar los principios de la contratación pública. Tal y como les decía antes, el referirse a reglamentos o a normas que han sido elaborados en un proceso consultivo, ¿verdad? Para hacer un reglamento técnico uno inicia con una norma y la norma se elabora en un proceso consultivo. Ahora doña Alexandra les va a explicar, transparente y participativo. Además hay consulta pública y después hay consulta pública sobre los reglamentos, de manera que es un proceso muy transparente y que asegura no discriminación. Por eso es importantísimo utilizarlos como referencia. Y además, ahí está muy claro cuáles serían las especificaciones de calidad a solicitar, perdón. Es importante, dice, que el establecimiento de mecanismos para la verificación de estándares de calidad y proporcionar herramientas y o parámetros para que las entidades contratantes puedan constatar la calidad. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tenemos diferentes formas, o sea, un mecanismo para ver que si se cumple con la calidad es más evidente en algunos tipos de productos son los ensayos. Claro, un ensayo de laboratorio me va a decir si este medicamento efectivamente tiene la concentración del ingrediente activo que se pidió o si ese desinfectante tiene la cantidad de ingrediente activo que me declaran o que se pidió, o si las varillas realmente cumplen la torsión. Hay diferentes métodos de ensayo, pero ¿cuál método y quién lo va a hacer? Entonces ahí es donde tenemos que definir. La ley 8220 dice que el sector público para contratación de laboratorios, por ejemplo, debe siempre utilizar laboratorios acreditados. Si se quiere tener certeza del resultado de un ensayo, utilizar un laboratorio acreditado. Otra forma de verificar calidad es con certificaciones. Entonces se pide que la certificación del producto. En el caso, por ejemplo, de algunos reglamentos técnicos que son del MEIC, se está pidiendo certificación de producto. Certificación de producto para varillas, por ejemplo, certificación de producto para cemento, certificación de producto para llantas. Esos son 3 ejemplos en los que se pide certificación de producto. ¿Quién certifica ese producto? Bueno, existen organismos certificadores de producto. Ahora, ¿cuál organismo de certificación de producto se exige que se cumpla? El que esté acreditado. ¿Y por qué? Porque me da credibilidad de que ese organismo de certificación está haciendo las cosas de la manera correcta. Estos son los instrumentos con los que se permite o que facilitan a la administración a demostrar cumplimiento de requisitos sin entrar en aspectos subjetivos y tener la certeza de que un tercero es el que me hace esa valoración. El sector privado está acostumbrado a este tipo de regulaciones, este tipo de demostraciones. No es algo nuevo para el sector privado, de manera que pues para algunos podrá ser más complejo o podrá ser un cambio radical,
pero esto es lo que nos lleva a tener un sistema de compras transparente. El reglamento, pues, nos habla de otras cosas, de los criterios de compra en pliegos de condiciones claras, con aspectos ambientales y de calidad, y de nuevo, pues aquí están definidos en reglamentos y normas, y el tema de verificación, y aquí están muy cargadas, porque básicamente lo que quería resaltar es aquellas cosas en donde hace énfasis en aspectos como la verificación, ¿verdad? Que debe ser mediante una muestra, una prueba, una certificación, pero que además señala claramente que todo debe hacerse en el marco de la ley del Sistema Nacional para la Calidad. Si lo vemos ahora, entonces, en un resumen de cómo estamos y para qué nos ayuda el sistema, tenemos, por un lado, la normalización que la realiza INTECO en su función de ente nacional de normalización, la metrología que la lleva el liderazgo, el Laboratorio Costarricense de Metrología, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Economía, y la reglamentación técnica, digamos, los tenemos como de un lado de este eje que está ahí dividiendo la figura. Esos tres apoyan en la inclusión y definición de criterios en los pliegos de compra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay reglamentos metrológicos y hay aspectos metrológicos que son legales, que tenemos que asegurarnos de que estén dentro de los pliegos, pero además hay aspectos metrológicos que nos pueden ayudar a definir criterios para la selección y para la definición, ¿verdad? Por otro lado, vamos a tener la reglamentación técnica, la acreditación y la vigilancia, que aquí hablamos de vigilancia del mercado, pero ese mercado puede ser la vigilancia de mi abastecimiento. Esa otra parte facilita la verificación para constatar el cumplimiento de los criterios. O sea, vemos que los dos aspectos más importantes que enfoca que tiene este nuevo enfoque de compras públicas, que es inclusión de criterios en los carteles de compra basados en normas y reglamentos, ¿verdad? Que es el concepto de compra pública estratégica. Esta nos lo soporta por un lado, y por otro lado, el cumplimiento y la verificación mediante pruebas, ensayos, inspecciones o certificaciones. Y con esto yo les agradezco la atención, y quedan ahí los datos de los correos electrónicos de la Dirección de Calidad del MEC y de Reglatec, en donde les decía que pueden consultar sobre los reglamentos técnicos vigentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Luisa, por su exposición. Ahora vamos a contar con la participación del señor Francisco Sequeira Castro, del Laboratorio Costarricense de Metrología. Él es licenciado en Química Pura de la Universidad de Costa Rica, con 15 años de experiencia en labores de metrología en el Laboratorio Costarricense de Metrología, específicamente en los departamentos de Metrología Química y Metrología Física. Actualmente es el encargado del Laboratorio de Metrología en Densidad y Viscosidad. Adelante, don Francisco. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo les voy a exponer sobre este tema, la metrología en la estructura de la calidad. Como explicó doña Luisa, en la Ley 8279 se definen varios organismos que tienen que ver con el establecimiento de los sistemas para la gestión de la calidad dentro de una estructura para un país. Retomando lo que ella mencionó, uno es la metrología,
otro es la normalización, posterior viene la reglamentación y finalmente la acreditación. De esos, yo les voy a comentar precisamente el de la metrología. Bueno, dirán y se preguntarán muchos de ustedes, ¿qué será la metrología? Bueno, vamos a ver qué es la metrología. Dice la primera definición que es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, cualesquiera que sean, su incertidumbre de medida y su campo de aplicación. Ok. Más de una vez he escuchado yo que esa es la definición no sexy de la metrología. Ciencia de las mediciones y aplicaciones. Sí, es un enfoque muy romántico de lo que es la metrología y se preguntarán muchos, bueno, ¿qué puede tener esto que ver con mercados y demás? Bueno, tiene que ver todo. A mí me gusta más la segunda definición que está allí en la presentación. Dice, la metrología es la base física de la calidad. Un país sin patrones de unidades confiables y trazables a patrones internacionales no tiene cómo desarrollar una política para la calidad. Y precisamente es eso. No puede existir calidad si la calidad no tiene una base física. ¿Por qué? Porque el ser humano, para poder entender su entorno, para poder comprender la naturaleza, desde que es un ser primitivo y ha evolucionado, utiliza las comparaciones. Y las comparaciones es la definición más básica y primaria de lo que es una medición. No podemos definir parámetros de calidad que sean medibles y confiables si no se basan estos parámetros dentro de lo que la naturaleza nos ofrece, ¿verdad? No podemos establecer sobre ideas, referencias físicas. Sin embargo, la naturaleza nos da muchísimas cosas y unas reglas naturales que debemos seguir. Y al momento de estudiar esas reglas naturales y darles un significado, vamos a poder entender cómo es que realmente es una base física. La metrología en Costa Rica, ya doña Luisa explicó un poquito la historia, sin embargo yo la voy a retomar. En 1973 se crea esa oficina, yo tuve compañeros que trabajaron en la oficina de la ONUM, con la finalidad de regular y administrar las actividades de normalización y metrología. En 1995 a las funciones de ONUM se le agregaron la acreditación y la reglamentación técnica. Vean que desde el 73 hasta el 95 no hubo una entidad que estuviera dedicada a la parte de acreditación y la reglamentación. Ya para el 2002, mediante la creación de esta ley 8279, que es la ley actual del Sistema Nacional para Calidad, se creó el ACOMET y se independizaron cada una de esas ramas. La metrología, la normalización, la acreditación y la reglamentación técnica. En la foto pueden ver la entrada del laboratorio, que somos vecinos, por cierto, de Inteco. ¿Qué es el Laboratorio Costarricense de Metrología? Bueno, es el organismo técnico en el campo de la metrología responsable de difundir y fundamentar la metrología nacional y promover el establecimiento de una estructura metrológica nacional. Su función es custodiar los patrones nacionales y garantizar su referencia periódica a patrones de rango superior. Nosotros actualmente tenemos 3 departamentos sustantivos. Por supuesto, tenemos toda una componente administrativa y estratégica en la parte de la dirección, pero nuestros departamentos sustantivos son el Departamento de Metrología Física, que nos encargamos de hacer las referencias a patrones nacionales e internacionales en el área de las magnitudes físicas, el Departamento de Metrología Química, que se encargan en las magnitudes asociadas a la química, y el Departamento de Metrología Legal, que es una rama especializada de la metrología que tiene que ver con precisamente aspectos legales o aspectos precisamente los más relacionados con lo que es el consumidor y la relación con los resultados de una medición. Una parte es muy científica, tanto el Departamento de Metrología Física como el de Metrología Química, es una parte muy científica, pero esa parte científica es la que le da soporte a la metrología legal. El mejor ejemplo que es la metrología legal es, por ejemplo, la parte de los alcosensores que utilizan los oficiales de tránsito en carretera. Esos medidores de cantidad de alcohol en aire que tienen una relación directa con la cantidad de alcohol en sangre, con respecto al consumo que puede tener una persona dentro de sangre, es un aspecto que es una medición que se hace en campo, que se hace con un aparato y que ese aparato da una indicación de una medición.
¿Por qué se llama legal? Porque existe una reglamentación que indica que si usted está en estado de ebriedad, está sujeto a una sanción cuando se realiza o conduce un automóvil, ¿no? Un vehículo. Cuando yo les decía que la metrología es la base física de la calidad, es precisamente eso. Los límites permitidos por la ley para las concentraciones de alcohol en la sangre no son definidos al azar o por criterio antojadizo de una persona. Son datos que la ciencia respalda y que indican que en la mayoría de las situaciones un individuo con esos límites de alcohol en sangre están bajo una incapacidad de hacer una cierta tipo de actividad. Es una demostración científica, no es algo antojadizo, eso existe y está respaldado por estudios. Entonces, ven, la calidad y la defensa de un parámetro viene dado porque no solamente un asunto antojadizo, sino que existe un respaldo de estudio científico detrás de eso. ¿Ok? Y para saber cuánto alcohol hay dentro de esa persona y para saber que ese equipo está funcionando bien, hay que verificarlo. Sí, ese equipo que utiliza el oficial de tránsito está verificado. Y esa verificación de ese equipo legal se realiza aquí en el ACOMET. ¿Por qué metrología legal? Bueno, es muy sencillo, porque tiene que ver de si usted incumple o no, tiene una sanción. Ni las labores del Departamento de Metrología Física ni las de Química requieren una sanción o no si usted cumple un requisito o no. Pero en el de metrología legal que está relacionado y asociado al cumplimiento de leyes, sí puede haber una sanción. Entonces es importante que los equipos de medición que se utilizan para metrología legal estén verificados y algunos calibrados, no todos. En este caso, estos equipos son sujetos a verificación. Para darles un detalle más amplio, vamos a ver esta filmina, ¿ok? Esa pirámide que está allí, en el centro de la presentación, es la pirámide de jerarquía en la parte metrológica. Estamos hablando únicamente del sistema y la cadena de mediciones. Podemos ver que esa pirámide tiene una base, tiene una componente que tiene que ver con el enfoque de la ciudadanía, con el enfoque de la industria, el comercio y posiblemente la academia. La academia anda flotando por allí, pero realmente los fuertes son esos tres: la ciudadanía, la industria y el comercio. Tiene una base amplia porque la mayor cantidad de actores del país están reflejados dentro de ese sector, la ciudadanía y el comercio. Esa base requiere, como pueden ver a la izquierda de esa parte, de ese sector de la pirámide, requiere una exactitud menor o una adecuada para el uso y requiere que los costos de operación de esas verificaciones sean al menor costo. La operación no tiene que ser muy cara, porque requiere una menor exactitud en lo que se le quiere, pero tiene que ser una actitud adecuada para lo que se requiere, para lo que necesite. El segundo sector es un sector que tiene un avance menos amplio y es un sector de laboratorios secundarios. Este sector de laboratorios secundarios es un sector que tiene costos operativos intermedios, tiene una mayor exactitud, tiene una mayor complicación científica, tiene laboratorios muy refinados, pero estos laboratorios van a ser los que van a darle el servicio tanto a la ciudadanía como a la industria y al comercio para que ellos tengan confianza en las mediciones que ellos en su base amplia puedan tener. Ese sector que está ahí en medio, ese sector de laboratorios secundarios es importantísimo. Son generalmente, bueno, la mayor cantidad en la parte de calibraciones al menos, son laboratorios privados. Hay algunos también de carácter público, especialmente en la parte de ensayos. Y que estos laboratorios son los que me enseñó doña Luisa, son respaldados, sus resultados son respaldados, su conformidad es respaldada, su competencia realmente por una acreditación. ¿De acuerdo? Esta es la otra parte, ya que es el pico de la punta de la pirámide, que tiene una base más delgadita. Es la parte más delgada y es la parte de los laboratorios nacionales. Esta parte tiene unos costos operativos altos. Y esa es la parte donde está el ACOMET y sus laboratorios designados. El ACOMET con sus 3 departamentos y unos laboratorios designados que son laboratorios de alta especialización técnica en el país de otras instituciones que tienen especialización técnica
por las labores que han desarrollado a lo largo del tiempo. Dígase el ICE con algunas cuestiones en magnitudes electromagnéticas. Podemos hablar de Recope para la capacidad que tienen ellos de movilización de grandes masas y grandes volúmenes. Y bueno, la COMET en el caso nuestro, que es otros tipos de magnitudes. Sobre el Laboratorio Nacional, los laboratorios nacionales, está, ven ahí arriba, un SI, no es un SI, es un SI. El SI es un convenio internacional de cómo interpretar y cómo comunicar la ciencia para que todo esté referido a una misma base y que, por ejemplo, el ejemplo que tenemos a la derecha de la pirámide. En la parte de abajo, el ciudadano va a requerir comprar, por ejemplo, ese producto que está ahí, que si no se ve bien, es una bolsa de azúcar. Esa bolsa de azúcar o ese azúcar va a tener ciertos requisitos que están especificados en los reglamentos o en las normas. Por ejemplo, al ciudadano posiblemente le interese mucho que si va a comprar 1 kilogramo de producto, realmente haya ahí 1 kilogramo y no haya 900 gramos, ¿verdad? O sea, que en la etiqueta del saquito de azúcar que va a comprar, realmente haya el kilogramo de azúcar y no menos cantidad. Por ejemplo, a la industria va a haber alguna que le va a importar, por ejemplo, el grado de blancura del producto o la cantidad de agente blanqueador que pueda tener derivado del proceso de aclarar el azúcar, ¿verdad? Es un parámetro que va a corresponder con el sistema de salud, ¿verdad? No es bueno que haya productos que vayan a aclarar al producto restantes dentro del producto final. Tiene que haber una cierta cantidad, un límite, y eso se define dentro de un reglamento técnico, posiblemente del área de salud. Entonces, eso es requerido. ¿Qué es lo que dan los laboratorios secundarios? Muy posiblemente los laboratorios secundarios a la ciudadanía le pueden dar o una verificación de las balanzas que se utilizan para la comprobación de que hay 1 kilogramo de azúcar. Si es que, por ejemplo, el ciudadano va a un expendio y todavía le venden el azúcar libre, es posible que el sector de laboratorios secundarios sea el que le calibre las balanzas a ese productor y así le garantiza al ciudadano que tenga el kilogramo de azúcar que compró. Y si bien la industria también va a requerir otros requisitos, los laboratorios secundarios es posible que le puedan hacer el análisis químico específico para el producto que esté allí residual y les pueda decir está o no está dentro de los límites del reglamento. ¿Ok? ¿Quién le da soporte a esos laboratorios nacionales? A los laboratorios secundarios, disculpen, pues los laboratorios nacionales. Los laboratorios nacionales establecen los patrones nacionales a los que esas mediciones que realizaron los laboratorios del sector secundario tienen que realizar. ¿Ok? Y por eso es que tienen que ser más exactos. Y por eso es que tienen que ser más caritos, porque generalmente la exactitud está relacionada con el costo. Entonces, es posible que si el sector secundario utiliza balanzas, esas balanzas estén referenciadas a los patrones nacionales y es deber, como vieron en las funciones de la COMET, de los laboratorios nacionales, establecer una referencia de los patrones nacionales a los patrones internacionales. Ya vamos a ver cuál es la razón. ¿Ok? Hay una característica ya al lado más derecho de la filmina donde podemos ver que existe en la característica de exactitud de las mediciones un requerimiento de menor exactitud en la base de la pirámide. No quiere decir que es mala, quiere decir que es menor, pero que tiene que ser adecuada al uso, porque al ciudadano no le interesa saber si dentro del kilogramo que le vendieron de azúcar, ese kilogramo es 1 kilogramo con 7 decimales de exactitud conocidas. 17 decimales con respecto al gramo. O sea, 1000 gramos, 0,0000001. Eso no es de importancia para el ciudadano. A él le interesa saber si están los 1000 o no están los 1000. ¿Ok? Por eso es que requiere una menor exactitud. Hacia arriba, el laboratorio secundario sí requiere una mayor exactitud. Y definitivamente los laboratorios nacionales son los que tienen que tener la mayor exactitud. Sobre todo la designación del sistema internacional, del SI que está arriba, que es la que requiere la mayor exactitud en los resultados de medida. Y que ya estamos hablando de experimentos de altísimo nivel científico. Por ejemplo, actualmente para definir el kilogramo se utiliza un experimento con una balanza de funcionamiento electromagnético de cargas múltiples que se llama la balanza Kibble.
Es un experimento bastante complicado, bastante difícil de hacer, pero que establece la referencia internacional de lo que es el kilogramo, relacionado con la constante de Planck. Más adelante vamos a ver eso un poco por encima, ¿verdad? No lo vamos a ampliar mucho. Ok, a la pregunta que me pueden hacer a mí en este caso, ¿cómo influye la metrología en las compras sustentables? Pues la relación es indirecta realmente, porque los requisitos finales, digamos, a la normativa técnica aplicable, va a estar especificada en normas y en reglamentos y en la normativa aplicable. Entonces, generalmente las normativas van a estar referenciadas a requisitos que tienen que estar referenciados a certificación, a normas o reglamentos que van a cumplirse o van a verificarse más fácilmente si hay una acreditación o una certificación del proceso. ¿Ok? Independientemente si estamos adquiriendo un bien o un servicio. Algunas instituciones sí realizan compras directas de equipos de medición o que tienen una relación directa con la metrología. Son pocas. Sin embargo, es importante, en este caso, las oficinas de compras tengan el acompañamiento de los técnicos que van a realizar la compra. Eso es muy importante. ¿Cuál es el caso específico donde sí existe una relación directa? Bueno, es en el uso del Sistema Internacional de Unidades. Vamos a ver este repaso de la legislación costarricense y por qué les decía que era importante que haya una referencia internacional del sistema de unidades. Vean que ahí está una serie de reglamentos, de leyes aplicadas aquí a Costa Rica. Varias de esas tienen que ver con comercio internacional y todas requieren que exista una referencia internacional para poder participar en el comercio internacional. Si no hubiera una referencia internacional para participar en el comercio internacional, no podríamos comerciar globalmente. Voy a hablar específicamente, rápidamente, de la 7472 y de la 5292. La ley 7472 es la ley de promoción de competencia efectiva y en el artículo 32, inciso se dice el acceso a una información veraz, oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio. Eso es un derecho que tiene el consumidor. Pero también el comerciante tiene la obligación de informar suficientemente al consumidor en español de forma clara y veraz acerca de los elementos que incidan de forma directa sobre su decisión de consumo. Debe enterarlo de la naturaleza, la composición, el contenido, la fecha de caducidad, el peso, cuando corresponda, de las características de los bienes y servicios. Otra ley, que es la ley que les indico que incide directamente sobre no solamente la parte de compras sustentables, sino sobre cualquier compra que realicemos en el Estado, tiene que ver con la ley 5292. Dice el artículo 1, se adopta para uso obligatorio en la República, con exclusión de cualquier otro sistema, el Sistema Internacional de Unidades, denominado internacionalmente bajo las siglas SI, basado en el sistema métrico decimal en sus unidades básicas, derivadas y suplementarias de medición. Ok. Costa Rica entró en esos líderes de la calidad o del sistema de acompañarse al mercado internacional desde 1881. Hace la primera referencia a cuando Costa Rica adoptó la primera ley para hacer uso del sistema internacional. Imagínense lo viejo que es esta ley del 5292, el del 73. Va a ser requerido el uso del SI para todas las transacciones que se realicen en el Estado. Los actos administrativos, inclusive los legales, solo van a tener... solo van a tener usos o validez si se utilizan con el sistema internacional. ¿Están reuniendo? No, es que estoy viendo, estoy en una charla, pero tengo que entrar preguntas. Un momento, disculpen. Tenemos un micrófono abierto, que por favor los demás compañeros nos mantengan el micrófono. Disculpe, Francisco. No se preocupe. En toda actividad agrícola, comercial o industrial podrán utilizarse únicamente las unidades de medición autorizadas por la presente ley. Y eso hace un refuerzo en que esto va a hacer referencia a empaques, envases, etiquetas. Deben expresarse las cantidades, longitudes, superficies, volúmenes. Esas partes, capacidad, longitud, superficie, volumen, se llama magnitud. Y es en lo que se basa todo lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Aquí les voy a dar el ejemplo del logo internacional que se ha adoptado para el Sistema Internacional de Unidades y lo que es el sistema de unidades base. Una magnitud. ¿Qué es una magnitud? Bueno, es un fenómeno que se puede atribuir atribuirle a un fenómeno, a una sustancia, a un objeto que podemos llegar a medir. Eso es lo que es una magnitud. Y en este caso les dejo las 7 básicas, porque no sé, básicas es
por convención que se ha llegado a ese criterio, que son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Ellas están asociadas a unas unidades base, que son las que están en las siguientes columnas, tanto el metro, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin y los diferentes símbolos. Entonces es algo un poquito más complejo, pero que no vamos a abordar acá. Yo más bien les agradezco muchísimo por su atención. Cualquier consulta, duda, comentario, o si quieren un refrescamiento o un reforzamiento sobre lo que es el sistema internacional, vea que todos lo tenemos que cumplir. No es una amenaza, pero sí quedan advertidos de que hay que cumplirlo en lo que son compras. Así que cualquier acompañamiento, por favor, siéntanse en la libertad de escribir a los medios que están viendo en pantalla o a entrar a la página web del laboratorio, que dice www.lsm.go.cr, o me escriben al correo mío, fsequeira, para colaborarles en lo que sea, en lo que es asesoría con respecto a lo que es el uso del sistema internacional o a cualquier otro detalle con respecto a la metrología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Francisco, por su exposición. Ahora vamos a continuar con la participación de la señora Alexandra Rodríguez Venegas, del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Ella es licenciada en Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica, directora de normalización de INTECO desde 1991. Además, es auditora de sistemas de gestión, representante de Costa Rica ante varios comités internacionales de normalización, como el ISO TC 176 de gestión de la calidad, ISO TC 207 de gestión ambiental, ISO Casco de evaluación de la conformidad. Tiene la palabra a partir de este momento. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y la verdad que agradecerle primero al Ministerio de Hacienda pues la oportunidad de estar el día de hoy con todos ustedes, ya que para nosotros poder hablar del Sistema Nacional de la Calidad siempre es una oportunidad que nos gusta aprovechar y definitivamente pues darle la visión práctica. Me gustaría el día de hoy de cómo ustedes desde lo que es las compras públicas y la nueva ley de compras estratégicas, ustedes el Sistema Nacional les puede colaborar. Entonces les voy a hacer la presentación desde lo que es el Ente Nacional de Normalización y cómo las normas son una herramienta de verdad para ayudarles a ustedes a hacer una mejor compra estratégica. Entonces, bueno, si nos vamos al concepto, pues tenemos rápidamente quién es INTECO, por si alguno de ustedes no está muy claro. Nosotros somos el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Somos reconocidos por la Ley 8279 como el Ente Nacional de Normalización. Somos una asociación privada sin fines de lucro, pero reconocida también como una entidad de interés público para el Estado costarricense. Además, representamos a Costa Rica ante organizaciones internacionales tan importantes como la ISO, la IEC, COPAN, que son los máximos foros de normalización regional e internacional. Con el gran orgullo les tengo que contar pues que para este año 2023-2025, el día de ayer, por ejemplo, nuestro director ejecutivo fue elegido como el presidente de la Comisión Panamericana de Normas. Esta comisión es el organismo que reúne a todos los entes de normalización del continente americano. Y estamos de plácemes porque además de ser el presidente de COPAN, además somos miembros de la junta directiva de la ISO. Para este periodo 2023-2025, por segunda vez, somos parte de los 20 puestos. Yo tengo 31 años de ser la directora de normalización de INTECO y nunca me soñé cuando empecé que íbamos a poder estar en la junta directiva de la ISO y ya por segunda vez nos eligen. ¿Eso qué significa? Bueno, que algo estamos haciendo bien en materia de normalización y eso pues eso es también un check para el Sistema Nacional de Calidad de Costa Rica porque tenemos un ente de normalización con mucha visibilidad internacional y eso nos realimenta muchísimo nuestra responsabilidad como ente de normalización. Entonces, bueno, nuestro fundamento legal muy rápidamente para cuando los del sector público no entienden cómo un ente nacional como un ente nacional puede ser reconocido, ¿verdad? Como un ente de normalización, entonces pues cuesta, pero sí, el artículo 44 nos designa a la normalización como una actividad de interés público y define que el Estado puede participar y además financiar la normalización. Eso significa definitivamente que nosotros
Ay, perdón, que es es una cosa, un tema familiar, pero bueno, ni modo. Que nosotros puede participar y financiarlo. Entonces, eso hace que haya un vínculo muy importante entre la normalización, que es del sector privado y voluntaria, y el Estado, ya que la reconoce como un documento de interés público que puede ser utilizado, como vamos a ver más adelante, en el marco de la reglamentación. Cuando hablamos de la normalización, Teco, ¿qué aportes hemos hecho nosotros a la sociedad costarricense en materia de normas? Bueno, experiencia de más de 35 años, como verán, tenemos, pues estamos fundados desde el año 87, tenemos más de 3.500 normas desarrolladas a nivel de nuestro país, más de 120 órganos de estudio activos, esto significa órganos de expertos que funcionan en materia de normalización, y un capital relacional internacional amplísimo. ISO tiene más de 164 países como miembros, y eso hace pues definitivamente que nosotros como parte de este órgano tan importante a nivel mundial, pues podamos también relacionarnos con ellos, con la gente de la IEC, con la gente de Copan. Entonces eso hace que en materia de normalización realmente tengamos los contactos que se necesitan para que el país eventualmente, ante cualquier duda de algún proyecto que estemos desarrollando, pues podamos tener fuentes, ¿verdad?, internacionales que nos puedan colaborar con el desarrollo de esas normas. Un país sin normas, bueno, una sociedad sin normas definitivamente es una sociedad muy desordenada, una sociedad que tiene muchísimo problema de comunicación, de accesibilidad, de seguridad, de calidad, de protección ambiental. Por lo tanto, la normalización plantea que definitivamente tenemos que evolucionar de una sociedad con normas a una sociedad sin normas. Mira, me da un chancecito para solo hacer tengo un tema aquí personal. Las disculpas de caso, pero bueno, en este mundo, las disculpas de caso, pero en este mundo de la virtualidad se me quedó encerrado en mi chiquito, pero ya listo. Entonces, bueno, cuando hablamos de una sociedad definitivamente con normas, estamos aspirando a una sociedad, que aquí no se pasa, aquí listo. Estamos aspirando a una sociedad organizada, ordenada, donde la calidad prevalece, donde la protección al medio ambiente, la accesibilidad al medio físico, es decir, para todo hay normas. Este mundo, vea qué interesante, el mundo sin normas es muy desordenado, el mundo con normas es muy bonito. Entonces, a eso aspiramos. En el Sistema Nacional de la Calidad, la normalización por sí sola no nos permite esta filmina tan bonita que tenemos aquí, ¿verdad? Porque tiene que haber metrología, tiene que haber reglamentación, tiene que haber evaluación de la conformidad. Pero si logramos tener una norma para cada cosa y logramos implementarla, eso nos permite lograr ver una sociedad como la que estamos viendo en esta filmina, que es una sociedad donde hay accesibilidad al medio físico, donde podemos tener definitivamente una contaminación ambiental más controlada, tenemos calidad de los servicios públicos, etcétera. Entonces, desde Inteco, nosotros, ¿cómo podemos garantizar? Y por qué es que la normalización es tan exitosa a nivel mundial, porque no es solo en Costa Rica, es a nivel del mundo. Bueno, porque se basa en unos principios fundamentales, que son la transparencia. En la normalización hay una transparencia total, porque lo que se discute son temas técnicos, la apertura, la imparcialidad y el consenso, la eficacia y la pertinencia, la coherencia, las dimensiones del desarrollo. Esos son principios establecidos por el Organismo Mundial de Comercio. Y luego compromiso de las partes interesadas, proceso adecuado, implementación, adopción nacional, que son principios adicionados de la ISO. Nosotros como ente nacional de normalización estamos adscritos a cumplir tanto con los principios de la OMC como con los principios de la ISO. Y hay una transposición de todos ellos como principios de normalización nacional que nosotros los hemos suscritos a la hora de firmar el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio y las buenas prácticas de normalización. Ok, ahora sí.
Vamos a ir un poco a la parte práctica que a ustedes les interesa y cómo me ayudan a mí las normas ahora con las compras estratégicas. Es la gran pregunta que ustedes saben, ¿verdad? Porque yo ocupo ayuda, dicen ustedes, estamos en una nueva ley, nos ponen requisitos adicionales y necesitamos ver cómo el Sistema Nacional de la Calidad nos puede ayudar. Bueno, definitivamente, doña Luisa presentó este artículo 5, que es la jerarquía de fuentes que establece la ley, donde ustedes se tienen que basar. Y en el punto H está la normativa técnica, que es de la parte que a mí me interesa resaltar. ¿Por qué? Bueno, porque ante todos esos elementos uno tiene que ir a ver la ley, si hay un reglamento, usar esa priorización. Lo interesante, por ejemplo, de las normas técnicas es que una buena reglamentación técnica está basada en normas. Entonces también volvemos a llegar a las normas, solo que cuando hay un reglamento va por default. Si usted cumple el reglamento, automáticamente el producto cumple el reglamento, cumple con normas. Pero ¿qué pasa? Y la situación que a ustedes se les presenta más difícil es cuando van a hacer un cartel de licitación, quieren hacer compras estratégicas, pero no saben cuáles son los requisitos que tienen que poner. De ahí que la solución que nosotros les damos desde el Sistema Nacional de Calidad es normas técnicas. ¿Por qué? Porque las normas técnicas, ¿verdad?, son documentos que tenemos a nivel nacional y también tenemos a nivel internacional como fuentes de referencia. Entonces, cuando hablamos de normalización, hablamos de que hay diversas normas. En el mundo hay normas, por ejemplo, que se clasifican por su contenido. Hay normas básicas, normas de terminología, normas de ensayo, normas de producto, normas de proceso, normas de servicio, normas de interfaz. Tenemos tipos de documentos, hay normas de especificaciones por método de ensayo, guías, vocabulario. Hay por prescripción, normas de diseño, normas de rendimiento. Es decir, el mundo de la normalización es sumamente amplio y por su contenido hay de muchos tipos. Por eso es muy importante que cuando se va a hacer el cartel de licitación y no hay un reglamento técnico, porque cuando hay un reglamento ya la norma está especificada dentro del reglamento. Pero cuando no existe, usted dice, bueno, ¿y cuál norma pido aquí? Bueno, tenemos que tener claridad que si lo que ocupamos usualmente son normas de especificación o normas de métodos de ensayo. Son las más típicas que ustedes van a necesitar porque es donde hay requisitos del producto, ¿verdad?, o del servicio, o hay requisitos de los ensayos que debe cumplir ese producto. Entonces, para ir delimitando el concepto, cuando hablamos de contenido, vamos a tener normas más que todo de ensayo y de producto. Son de las dos que se vamos a usar y usualmente cuando queremos servicios, ¿verdad?, contratar, podemos buscar normas de servicio que son las menos. El mundo le ha entrado más a la normalización de los productos que los servicios. Luego vamos a tener normas en su diversidad por su proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo, bueno, que ya vimos los principios de apertura, transparencia, imparcialidad, consenso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado las normas de quién utilizamos, porque tenemos normas, desde normas de empresa hasta normas intergubernamentales, normas internacionales. Usualmente, ¿qué es lo que nos dice el principio de jerarquización de la OMC? ¿Qué normas ustedes deben usar? Bueno, en primera instancia, podemos revisar si hay norma nacional. La norma nacional tiene la gran ventaja que ha sido desarrollada por un comité técnico de expertos y han alineado cualquier documento extranjero a nuestra realidad nacional y a nuestras necesidades. Eso es muy importante. Pero si entre las 3.700 normas que INTECO tiene, que son muy pocas para lo que el mundo tiene de productos, ¿verdad? Entonces la segunda opción que usted se quiera verificar es normas internacionales, que son las normas ISO. ¿Por qué? Porque a nivel de la OMC son las normas mucho más reconocidas, ¿ok? Y luego, en el principio de jerarquización, si no, vamos a buscar normas nacionales de otros países o normas de organizaciones como la STM, digamos, que son normas muy reconocidas en Costa Rica. Eso se llaman normas por su proceso de desarrollo. Y en la naturaleza jurídica, tenemos varios, son 3 tipos. Entonces, en la naturaleza jurídica hablamos de que las normas hay voluntarias y hay obligatorias. La norma voluntaria es la que se define en la OMC como las que hace INTECO. Y la obligatoriedad se hace de acuerdo a su referencia. Entonces tenemos, no es la norma per se la que es obligatoria, sino que si aparece en un reglamento técnico, el contenido de la norma es obligatorio. Entonces, por eso para ustedes es muy sencillo, cuando van a hacer un cartel de licitación, ir a ver si ya hay un reglamento. Voy a comprar cemento. Bueno, en la especificación que cumpla con el RTCR 489, si no me acuerdo el código. Voy a comprar llantas, ok, pero como no tenemos reglamentos para todo, entonces les decía anteriormente, nos vamos y buscamos la norma voluntaria, pero que en el momento que usted la pide de forma contractual, se hace obligatorio para el oferente del producto. Entonces, ¿quiénes son los usuarios de las normas? Bueno,
Usualmente tenemos más de industria y comercio, que desde el producto tiene normas desde el diseño, las materias primas, la fabricación, la inspección, el embalaje, el marketing, el servicio postventa, con normas transversales de sistemas de gestión de calidad. Algo muy importante es que un cartel de licitación, cuando voy a hacer una compra de un producto específico, las normas del sistema de gestión no son las que hay que pedir, porque esas son transversales, como si usted se da cuenta, sino son la norma del producto específico de la compra, porque eso es lo que me da garantía a mí de la calidad o de la característica ambiental, no solo calidad, vamos a tener las normas de ecodiseño, vamos a tener normas de protección ambiental, normas de eficiencia energética. Entonces, no solo la calidad andamos buscando con la norma, sino también los famosos requisitos adicionales que nos piden las compras estratégicas. Ya para ir finalizando, pues, ¿cómo se buscan las normas? Bueno, aquí hay un pantallazo, por ejemplo, del catálogo de normas de Inteco. Ustedes entran a www.inteco.org y ahí entran al catálogo y se van a encontrar esto. Entonces, aquí, por ejemplo, yo filtré etiquetado ambiental. Entonces, nos busca todo lo que tenemos en materia de etiquetado ambiental. Entonces, ¿cómo buscan ustedes normas? Bueno, hay muchos organismos, entonces van a Inteco, uno va a la tienda Inteco directamente, puede entrar a la tienda ISO. La idea era, pues, entrar un poquito, pero por tiempo no es tan práctico. Pero estos son 3 grandes ejemplos de los lugares donde más van a encontrar ustedes normas técnicas. Vea qué interesante. Entonces, entran a la tienda, declaran el tema, con solo que pongan la palabra clave, ando buscando adoquines, ando buscando envases plásticos. Entonces, ustedes googlean en cualquiera de estos lugares de las tiendas y se van a encontrar. Entonces, se acuerda que el principio de jerarquización, normas nacionales en primera instancia, normas internacionales Inteco no tiene, y si no, normas de otras organizaciones serían eventualmente las que nos pueden servir. Eso es muy útil para ustedes porque eso les va a facilitar la compra. Es el requisito técnico que es obligatorio, ¿verdad? Tanto entonces como la parte de la normalización como la parte de la evaluación de la conformidad es lo que nos pide la ley en los artículos que doña Luisa nos explicaba. Entonces, esta es la forma más práctica que ustedes pueden ir a buscar cuáles normas la que necesitan. Y si no, con mucho gusto, pues nos pueden contactar directamente a Inteco y nosotros desde nuestro centro de documentación les podemos colaborar. Muchísimas gracias. Eso sería... bueno, perdón, había una parte muy importante, rápida, que comentarles. Resulta que en el mundo de la normalización, usted puede pedir una norma que cumpla con la norma Inteco, con la norma tal. Y resulta que alguien puede venir y decir, bueno, yo no cumplo con esa norma, pero tengo una norma que es igual. Entonces resulta que Costa Rica, a través de un decreto, establece lo que es el principio de equivalencia. Entonces, el que les quiere vender al Estado, ¿verdad? Lo que tiene que demostrar es que su producto es la norma con la que cumple su producto es equivalente con la norma que cumple Costa Rica. Entonces, si el documento normativo de origen es diferente al solicitado en el documento normativo nacional, es cuando vamos a aplicar este famoso proceso de equivalencia. Ya los que compran con Directriz 11 lo han utilizado muchísimo, saben de qué se trata. Y se busca esa equivalencia que por decreto es Inteco el que la desarrolla. Eso sería mi presentación y cualquier pregunta al final, pues con muchísimo gusto. Doña Silvia, eso sería por mi parte la presentación. Muchísimas gracias, doña Alexandra, por su exposición. Vale, Silvia. A continuación, en agenda, tenemos a la señora Graciela Delgado Ávila, del Ente Costarricense de Acreditación. Ella es licenciada en Química de la Universidad de Costa Rica, laboró como química en el Departamento de Saneamiento Ambiental de la Caja Costarricense de Seguro Social, pasando luego a trabajar durante 9 años en el Centro de Electroquímica y Energía Química de la Universidad de Costa Rica. Allí se desempeñó como encargada de laboratorio y los 2 últimos años como directora de calidad. Desde el 2014 labora en el Ente Costarricense de Acreditación. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Servicios de Equivalencia, que es el encargado de colaborar con los reguladores de la verificación de requisitos de evaluación de la conformidad definidos en los reglamentos técnicos, decretos, licitaciones, entre otros. Además, se encuentra calificada como evaluadora líder en las áreas de laboratorio, de ensayos y calibración, laboratorios clínicos, organismos de inspección y organismos de certificación de producto. Lamentablemente, por una situación técnica, doña Graciela no ha podido unirse a este webinar, pero su presentación va a ser asumida por doña Alexandra, a quien ya tuvimos compartiendo su presentación, y también por don Luis,
quien también más adelante va a ser presentado y va a referirse a ustedes al tema que le corresponde. Listo. Bueno, continúo yo, entonces, bueno, es lástima pues que doña Graciela, que es la persona más competente para hacer esta parte de la presentación, pero bueno, vamos a ver cómo le contribuimos y completamos. Dentro del mundo de las compras se hablaba de que había que garantizar la parte de la calidad, ¿verdad? A través de reglamentos o normativa técnica, pero también la verificación de la calidad. Resulta que en el mundo del Sistema Nacional de la Calidad existe algo que se llama la evaluación de la conformidad. Entonces, hoy vamos a conversar en esta presentación es cómo se junta el desarrollo de la norma. Si la norma nadie la verifica y nadie certifica su cumplimiento, de nada sirvió haber hecho la norma, ¿verdad? Entonces, creo que esto es algo muy, muy importante que ustedes tengan en consideración. La importancia de que nosotros podamos asegurar que hay una norma, pero también que hay una verificación de la conformidad, donde el ECA ahí es donde nos contribuye a tener un país que efectivamente pueda tener una infraestructura de la calidad que verifique algo que ustedes no pueden, ¿cierto? Porque ninguno de ustedes, desde sus proveedurías, desde donde ustedes trabajan, pueda saber si ese producto es confiable o no es confiable, si ese producto cumple o no cumple. Bueno, la certificación de conformidad es la que nos lo permite. Entonces, bueno, para ubicarlos en contexto, ¿verdad? Vamos a ubicar quién es el ECA. ECA es el Ente Costarricense de Acreditación. Cuando nosotros hablamos del ECA, aquí que no me pasa, listo, aquí. Cuando hablamos del ECA, tenemos que hablar del ECA igual que como INTECO y como las otras partes de la estructura de la calidad, nos enmarcamos en la ley 8279, donde establece que, ¿verdad? El artículo 34 dice que los servicios a las entidades públicas se los deben dar entidades debidamente acreditadas o reconocidas. Es decir, si nosotros necesitamos un servicio de evaluación de la conformidad desde el Estado, yo no puedo contratar a cualquier laboratorio o no puedo contratar a cualquier organismo de evaluación de la conformidad o de certificación, como también le llamamos, sino que la ley 8279 marca que las entidades del Estado que quieran contratar servicios de evaluación de la conformidad tienen que hacerlo a través de organismos debidamente acreditados. Entonces, algo muy importante es entonces que cuando ustedes vayan también a reconocer, que ahorita lo vamos a ver, certificados emitidos por un organismo de certificación en Costa Rica, este organismo debe estar acreditado también, ¿verdad? Entonces, o el que viene de afuera tiene que venir reconocido. Vamos a ver de qué se trata esto entonces. Bueno, resulta que los OS acreditados por el ECA son unos organismos de evaluación de la conformidad que están acreditados y son evaluados para comprobar que tienen la competencia. Un ejemplo de un organismo de evaluación de la conformidad, pues hablo de la casa que es INTECO. INTECO está acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación para hacer, ¿qué? Certificaciones de sistemas de calidad bajo la norma 17.021, pero también está acreditado para hacer evaluaciones de certificación de producto bajo la norma 1765. Entonces, esto nos da la certeza que si en Costa Rica los productores quieren certificarse, por ejemplo, con el tema de las llantas, bueno, Costa Rica tiene un organismo de certificación acreditado, pero también existen los organismos de evaluación de la conformidad reconocidos. Estos son organismos que operan en otras latitudes, ¿verdad? Pero que cumplen las mismas reglas del juego que los organismos acreditados en Costa Rica. Entonces, son organismos que están acreditados por entes reconocidos. Entonces, cuando hablamos de OS reconocidos por el ECA, nos estamos refiriendo a organismos de evaluación de la conformidad que cumplen reglas del juego internacionales de acreditación en otra latitud y vienen a Costa Rica para que los reconozcamos. Entonces, hay dos diferencias, ¿verdad? El que está acreditado directamente por el ECA y el que está reconocido. Sin embargo, en el marco de la estructura del Sistema Nacional de la Calidad, los dos funcionan para fines de reconocer un determinado certificado que es el que ustedes necesitan para dar ok de que el producto que están ofertando en una determinada compra estratégica, ¿verdad?, está conforme con la normativa, la regulación o el marco normativo que ustedes hayan puesto en el cartel de licitación. Entonces, tenemos también en el mundo de la certificación, algo muy importante son los laboratorios de ensayo. ¿Por qué? Porque el que verifica realmente si la resistencia, si el contenido de humedad,
es conforme a lo que la norma establece para que el organismo de certificación pueda emitir el cheque, es un laboratorio. Entonces, también en el mundo de los laboratorios tenemos dos tipos de laboratorio. El laboratorio acreditado por el ECA y el laboratorio reconocido por el ECA. La norma 17.025 es la norma internacional con la que los laboratorios se acreditan. Entonces, en Costa Rica tenemos una red de laboratorios acreditada directamente por el ECA. Pero también tenemos en el mundo muchos laboratorios que se han acreditado por otros organismos que si cumplen las mismas reglas que le contaba yo con los organismos de certificación, el ECA los puede reconocer, ¿verdad? Para que emitan también evaluación de la conformidad. Entonces, en el mundo de la evaluación de la conformidad, también el ECA emite reconocimientos de la equivalencia del certificado. Entonces, le cuento. Inteco les contaba que hacíamos el servicio de equivalencia. Esto es que resulta que ustedes dicen, bueno, quiero comprar unos bloques de concreto. Y entonces, digamos que en Costa Rica, que todavía no existe, pero ya casi, tenemos el reglamento de los bloques de concreto. Entonces, bueno, los bloqueros de Costa Rica se certifican con la norma, con un organismo nacional de certificación y todo perfecto. Pero resulta que el que quiere participar en el cartel viene de afuera. Y dice, señor, yo soy de Colombia, yo quiero venderles a ustedes bloques de concreto. No fue el mejor ejemplo, ¿quién va a traer desde allá bloques de concreto tan pesados? Pero bueno, se me vino a la cabeza el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Primero tiene que ir a Inteco a que demuestre que la norma colombiana con la que él cumple es la misma que la norma costarricense. Y él tiene un certificado emitido, por ejemplo, con el ICONTEC. Entonces necesitamos saber si ese certificado es legítimo. Entonces, si Inteco da un aval a la equivalencia normativa, entonces este fabricante o este importador va a ECA para que le dé un reconocimiento de equivalencia. Es decir, que el certificado que él trae, donde dice que cumpla con esa norma colombiana, realmente fue emitido por un organismo acreditado. ¿Qué es la ventaja para ustedes? Suena complicadísimo, ¿verdad? A nivel de procedimiento. Es que la infraestructura de calidad le hacemos todo eso a ustedes. Ustedes nada más se tienen que limitar a pedir el requisito y a entenderlo y no brincarse las reglas del juego. Entonces es muy sencillo. La infraestructura de calidad estamos para ayudarles a ustedes de que compren productos conforme la ley pide, con normas, reglamentos, documentos normativos y que sean verificados conforme a laboratorios o evaluación de organismos de certificación. Entonces, aquí lo interesante del Sistema Nacional de la Calidad es que creamos toda una infraestructura de calidad, ¿verdad? Donde nosotros hacemos el trabajo, pero ustedes tienen que entenderlo para que lo pidan como requisito en sus compras o sus carteles de licitación. Entonces, hay reconocimientos que no tienen validez y ustedes tienen que tener mucho cuidado. Hay mucho vivillo allá afuera, ¿verdad? Que todos andan buscando que los reconozcan sin cumplir con nada. Entonces, el número de folios indicados en el reconocimiento no coincide, ya sea que tiene más o menos folios de lo indicado, la firma digital no se encuentra validada, el reconocimiento se encuentra vencido. Entonces, todo esto el ECA lo controla. El ECA tiene un gran control sobre qué ha emitido y qué no ha emitido. Entonces, ante la duda, ¿a quién le preguntamos? Al ECA. Ante un certificado que uno dice, este no me suena. Entonces, ustedes nunca reconozcan directamente el certificado, porque a todos nos pueden ver la cara. ¿Por qué? Porque todos los certificados parecen legítimos. El único ente en Costa Rica que tiene la potestad y los contactos y todo para saber si este reconocimiento, este certificado es conforme es el ECA. ¿Por qué? Porque como ente de acreditación nacional reconocido internacionalmente, tiene los contactos para verificar si todos los certificados que le presentan como evidencia de la conformidad de un determinado producto son realmente válidos o no son válidos. Un ejemplo muy importante que hemos estado utilizando últimamente, hace unos ya 3 años tenemos o más, es la Directriz 11. La Directriz 11 es un documento que emitió el Ministerio de Economía donde le exige al Estado que toda compra pública relacionada con determinados productos eléctricos, ¿verdad?, de eficiencia energética, que esa sería para el componente ambiental, que les quedaría a ustedes genial en las compras estratégicas, que un componente que sea eficiente ya cumple un componente ambiental, entonces viniera certificado y cumpliera con la normativa Inteco. Entonces, la Directriz 11 en su artículo 4 establece que las áreas de adquisición institucionales deben solicitar en las especificaciones un certificado de producto emitido por un organismo de certificación acreditado reconocido por el ente costarricense de acreditación que demuestre el cumplimiento. Entonces, si ustedes ya tienen la experiencia con la Directriz 11,
todo lo que son compras estratégicas, llévelo a un procedimiento equivalente, es decir, es un producto que cumple con una norma que está certificado y que el ECA lo avala y TECO le hace, si fuera el caso, la equivalencia si viene de afuera y no cumple con la norma nacional. Entonces, desde lo que es la práctica actual, en Directriz 11, por ejemplo, ¿qué es lo que verificamos? Entonces, ¿qué es lo que deberían verificarse en próximas compras? Bueno, ¿qué debe verificar la proveeduría de la compra? Digamos ustedes, como ejemplo, si la acreditación es otorgada por el ECA, el oferente debe aportar la información de que el producto ha sido certificado por un ente acreditado por el ECA. Debe consultar la información en el siguiente enlace. Ustedes van ahí a eca.or.cr y ahí se revisa quiénes son los organismos que están acreditados. Debe verificar cuál es el organismo de certificación de producto en el directorio de productos certificados, que la certificación de producto es válida y se encuentra vigente, y puede solicitar una certificación de ética. Es decir, cuando le presenten un documento de certificación que ECA fue el que lo emitió, ustedes pueden verificarlo fácilmente en la página de ECA si realmente ese documento fue emitido. Les digo, hay gente que es genial y usa el PEN perfecto y esos documentos y otras herramientas de falsificación perfecta. Entonces, no se vayan en la finta que se ve legítimo y creer que es legítimo. Siempre hay que verificarlo. Entonces, si el documento viene, el certificado fue emitido por el ECA, entonces ustedes tienen que consultar al ECA si efectivamente existe ese certificado. ¿Qué debe verificar la proveeduría durante la compra? Además, si la acreditación no es otorgada por el ECA, entonces el proveedor tiene la obligación de presentar un aval por parte del ECA durante los procesos de compra o entregas parciales, que será el medio para confirmar la validez y existencia de los certificados de producto en cumplimiento de la Directriz 11. Entonces, por ejemplo, la Directriz 11 establece, si es emitido por el ECA, haga esto. Y si no, vaya al ECA, ¿verdad? Y solicite el aval de que el certificado cumple con todas las reglas del juego y puede usted seguir con la venta al Estado que usted requiera. Entonces, vea que el Sistema Nacional, con esta presentación, lo que le queremos decir otra vez y repetirles, esto ustedes no están solos. Esto yo sé que para el mundo de ustedes es complejo, pero nosotros que vivimos el Sistema Nacional de la Calidad y la Infraestructura de Calidad, estamos en total disposición para colaborarles y emitir las directrices y los documentos prácticos para que ustedes les ayude a hacer esto de forma sistemática y poder cumplir con el Estado, con lo que el Estado y la regulación de las compras estratégicas le piden. Por ejemplo, ¿qué debe verificar la proveeduría durante la compra? Bueno, el aval de cumplimientos, aquí viene un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo viene? Entonces, ustedes tienen que asegurarse que este documento, que es uno que emite el ECA, fue realmente emitido por el ECA. La ventaja que tenemos con el ECA es que es muy ordenado, tiene una página muy práctica, una página muy amigable que les permite ir a consultar. Y si no, pues le preguntamos directamente a ellos. Para eso los tenemos y para eso son parte de la infraestructura de la calidad. Entonces, por mi parte, pues le doy aquí ejemplos de documentos válidos y no válidos. Es para que ustedes tengan el cuidado, que no se dejen engañar por gente que presenta documentación falsa. Estos son algunos ejemplos que el ECA nos manda, documentos que nos ha mandado, que les ha llegado a ellos que no son válidos. Hay gente que usa el de otro y piensa que con que le cambie y le ponga el nombre ya el documento funciona y no entiende que esto es un proceso legal. Es decir, hay una ley que respalda que debemos asegurar que los documentos son emitidos realmente por la entidad acreditada debidamente o reconocida por el ente costarricense de acreditación. ¿Cómo se controla que los importadores cumplen con los reglamentos? Bueno, se liga la partida arancelaria en una nota técnica, entonces eso es muy importante, es decir, hay toda una infraestructura con Hacienda donde eso se liga la nota técnica con la documentación que verifica el ECA. Entonces, la nota técnica corresponde a un mensaje electrónico que se transmite en el sistema TICA. Entonces, resulta que esto es muy sencillo. Si el producto está ligado, ¿verdad?, a una nota técnica, ECA le da el clic, decimos nosotros, ¿verdad? Y ahí hay un ligamen a la hora de la importación para verificar que cumple con lo establecido a nivel de país. Reglamentos actuales que solicitan verificación, aprobación de declaración de cumplimiento, que les sepa a ustedes como productos ok, que ustedes ya van fácil porque ya hay una regulación y el cartel solo pueden pedir el reglamento, es si necesitan comprar barras y alambres de acero de refuerzo, si necesitan comprar material de construcción como cemento hidráulico, como láminas de fibrocemento, conductores y extensiones eléctricas, llantas, materiales eléctricos como tableros y disyuntores, todos estos productos que ya tienen un RTCR,
cuando ustedes van a hacer la compra, nada más referencian en la parte de requisitos que tiene que cumplir con el RTCR 452. La ventaja cuando hay un RTCR es que por default no se puede circular en el producto, en el país ni en la importación, un producto que no cumpla con los reglamentos técnicos. Entonces, esto ustedes lo tendrían que guardar ahí como un forrito, ¿verdad? Para saber que si van a comprar alguno de estos productos, tienen que tener la certeza de referenciar el RTCR. ¿Por qué? Porque es obligatorio en Costa Rica cumplir con él y no con otras especificaciones que ustedes quieran, ya que les recomendó un amigo, que la leyeron en algún lugar, no se vale. Si hay reglamento técnico, tenemos que cumplir con el reglamento técnico. Y el otro que había, el RTCR 482, refrigeradores y congeladores electrodomésticos, operadores por motocompresor hermético. Comentarles que en la página de reglamentación técnica, ¿verdad?, del ORT, todos estos reglamentos aparecen ahí, ustedes pueden sacarlos todos, los que el país tiene, y tener ahí el forrito para cuando van a hacer una compra. La primera jerarquía es ver, tenemos reglamento técnico, ¿verdad?, nacional. Doña Luisa nos hablaba también que tenemos que revisar si hay un reglamento técnico centroamericano, ¿verdad? Porque son jerárquicamente los documentos que primero tenemos que verificar. Dispensas y excepción, partidas arancelarias incluyen productos que no les aplica el reglamento, entonces siempre hay que tener claridad y cuidado a la hora de hacer la compra y la referencia, si tenemos alguna dispensa o alguna excepción para ese producto, para no pedir requisitos que no les aplica por alguna situación específica. Bueno, espero haber sustituido a Graciela, que nos hayan entendido, pero bueno, ese es el mundo de donde ECA nos colabora a la evaluación de la conformidad, que es una herramienta fundamental para que las normas técnicas puedan realmente ser implementadas y verificadas. Una no existe sin la otra, no podemos tener normas sin evaluación de la conformidad y difícilmente hay evaluación de la conformidad si no hay normas. Doña Silvia, de mi parte, pues muchísimas gracias y quedamos a la orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doña Alexandra, por colaborar con la exposición del ECA. A continuación, contamos con la participación del señor Luis Rodríguez Ugalde, del Ministerio de Ambiente y Energía. Don Luis es el encargado del etiquetado ambiental de la Unidad de Producción y Sistema Sostenible de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental. Adelante, don Luis. Bueno, muy buenos días, un gusto estar aquí. Muchas gracias al Ministerio de Hacienda por la invitación. Antes de entrar en materia, quería hacer una precisión con respecto a la charla anterior. Muchas gracias, Alexandra, por todo el contenido de información que nos diste. Pero recordarle a los amigos que nos están oyendo que la directriz 11 es de acatamiento obligatorio. Entonces, lo que vamos a poner de directriz 11 no puede ir en evaluación, no se le pueden dar puntos, tiene que ir en admisibilidad. Y el que tiene lo que la directriz 11 establece, pues entrará a concursar, y el que no lo tiene simplemente como es criterio de admisibilidad queda por fuera. Bueno, ya entrando en materia, hoy hemos tenido charlas muy interesantes de qué es el Sistema Nacional para la Calidad. Muchos de los que nos están oyendo lo habrán aplicado y serán expertos en la materia, otros lo habrán aplicado poco y algunos hasta hoy se están enterando qué es el Sistema Nacional para la Calidad y tal vez están pensando qué bonito que nos hubieran dado ejemplos para que me quede más claro cómo me puedo basar en todos los servicios que ofrece el Sistema Nacional para la Calidad. Entonces, lo que yo les traigo son algunos pocos ejemplos, no es una charla extensiva en ejemplos, pero creo que así les puede quedar más claro de cómo se pueden aprovechar los servicios del Sistema Nacional para la Calidad. Les traigo ejemplos de nuestro ministerio, el MINAE. Entonces, bueno, en cuanto a contenido, vamos a hablar rápidamente de antecedentes nacionales. Vamos a hablar de lo que gestiona el ministerio con el Sistema Nacional para la Calidad para cumplir los mandatos que el ministerio tiene, pero también vamos a hablar de la aplicación de la normativa y reglamentos en el área de las compras públicas, en lo que respecta a compras públicas estratégicas a lo interno del ministerio. Bueno, ya entrando en materia, entonces, en antecedentes,
que sepan ustedes que hay una política nacional de producción y consumo sostenible que está en consonancia con los requerimientos de la OCDE y que pues aquí se habla de promover la producción y consumo sostenible, que es lo que la nueva ley 9986 también a su vez quiere hacer con las compras públicas estratégicas. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, por esta señora que está aquí, que ya la mayoría conocemos, que es la nueva Ley General de Contratación Pública y su reglamento, ¿verdad? Esta señora vino a cambiarnos el panorama a nivel nacional en muchos temas de las compras estatales o compras públicas. ¿En qué hubo cambios? Bueno, antes las compras estratégicas, que se llamaban compras sostenibles, eran voluntarias. Ahora pasan a ser obligatorias, ¿verdad? Los proveedores que no cumplan con esto, pues lógicamente van a estar en desventaja con respecto a aquellos que sí lo cumplan, ¿verdad? Perdón. Y muy importante, si ustedes leen la nueva ley y su reglamento, el Estado reconoce completamente los instrumentos y servicios que genera el Sistema Nacional para la Calidad. Ahora, recordemos que la ley en el artículo 21 y el reglamento en su artículo 55 nos habla muy claramente que para hacer las compras públicas estratégicas debemos poner criterios referidos al objeto contractual. ¿Qué es esto? Bueno, referido a lo que vamos a comprar. Si es un producto o un servicio, no se vale estar buscando criterios referidos a la empresa que nos vende o a otros temas. ¿Por qué? Porque el Estado no está comprando empresas ni está comprando campañas de reforestación, por ejemplo. Está comprando un producto o un servicio, entonces los criterios deben ir referidos al objeto contractual. ¿Cuáles son los criterios a incluir en las compras públicas estratégicas? Bueno, primero hay criterios ambientales, en lo que llamamos las compras verdes, criterios sociolaborales, criterios económicos, sobre todo en lo que es la inclusión de criterios para facilitar la participación de pymes y también criterios para fomentar la innovación, ¿verdad? Muy importante, bueno, que ha hecho el MINAE en conjunto con el Sistema Nacional para la Calidad. Somos un ministerio pequeño con muchas responsabilidades. Entonces, por ejemplo, se ha trabajado mucho con el organismo de reglamentación técnica, perdón, en la elaboración de reglamentos técnicos que establezcan mínimos de eficiencia energética, ¿verdad? ¿Y por qué esto? Bueno, porque no queremos que nos manden chatarra energética al país. Entonces ya en muchos artículos hay mínimos. ¿Cómo se usa esto en una compra estratégica? Bueno, ustedes han visto en refrigeradoras, en aires acondicionados, etcétera, la famosa etiqueta energética, que es esta amarilla que tienen ahí en la foto, y de ahí ustedes pueden sacar de una forma confiable, repito, confiable, cuál es la eficiencia energética de ese equipo que nos están ofertando. Y con eso, entonces, saber si lo que nos ofertan cumple o no cumple con la directriz 11, que ya la acabamos de ver, ¿verdad? Aquí está la famosa directriz 11. Ustedes la pueden conseguir ahí en la dirección de energía. Ahí vienen los mínimos de eficiencia energética que son permitidos para las adquisiciones en el sector público. ¿Y cómo saber si el certificado que nos aportan de ese producto es válido o no? Bueno, ya doña Alexandra nos dio todas las indicaciones en la charla anterior, que aquí necesitamos tener el aval de ECA para saber si eso que nos están poniendo ahí en ese certificado es válido o no. Y bien lo decía doña Alexandra, y también lo hemos visto en el campo donde la vida ocurre, andan muchos certificados falsos en el mercado. Entonces, por favor, siempre apóyense en ECA. También, bueno, tenemos este sello que fue gestionado por Conagevio y diseñado gracias a la colaboración de Inteco. Es un sello para productos que protegen la biodiversidad de aquellos productores que están en los límites de las áreas protegidas estatales, pero que están aplicando una buena gestión ambiental. Lo puedo usar
como requisito en la parte de evaluación para productos que protegen la biodiversidad? Sí, claro. Y el sello mismo es un medio de verificación. Esto vean que fue desarrollado, como digo yo, en conjunto con el Sistema Nacional de la Calidad por medio de INTECO. También en la adquisición de plásticos tenemos el etiquetado RCM, que tiene su norma de INTECO, del Sistema Nacional para la Calidad. Recordemos que hay una directriz, la 014, que prohíbe la adquisición de plásticos convencionales en el Estado. Entonces, ¿cómo saber yo que el producto que me ofrecen cumple con la directriz 014? Bueno, para eso está el etiquetado de RCM, que es para productos cuya materia prima proviene de recursos renovables, que es compostable y que es compostable en ambiente marino. Entonces vean que esto nos puede servir para cumplir una directriz que también es de acatamiento obligatorio, ¿verdad? La directriz 014 del MINAE. También esto es, bueno, el etiquetado ambiental es todo un programa nacional. Que tengan claro que no todo el etiquetado ambiental es confiable y en el mercado hay mucho maquillaje verde o greenwashing, como le llaman, engaño por medio de etiquetados que no son de alta confiabilidad. Este etiquetado es totalmente basado en el Sistema Nacional para la Calidad. Ahí se ve bien cómo o sea, para que tengan una idea de cómo se vería en un producto nacional, ya está en el mercado nacional. Esa que está en el centro es la etiqueta, que en muchos casos tiene el código QR que les permite a ustedes dirigirse y obtener información sobre ese producto en tiempo real en el sitio web de DIGECA del MINAE. Esto, bueno, ya hay más de 20 normas a nivel nacional y vamos cada vez más incrementando los productos con etiquetado ambiental. Esto tiene la ventaja de que primero, los criterios ambientales son los que vienen en la norma de INTECO. Entonces, ustedes de la norma de INTECO pueden obtener los criterios ambientales para la compra de ese producto. Recuerden que con la nueva ley, la verificación es obligatoria. ¿Quién realiza la verificación de estos productos? Pues los mismos organismos que están dentro del Sistema Nacional de la Calidad. ¿Y cuál es el medio de verificación? Pues la etiqueta misma. Entonces, vean que para las proveedurías estatales, este etiquetado ambiental nos ahorra un montón de tiempo y esfuerzos, ¿verdad? Ahora, también a lo interno del MINAE se hacen compras públicas, como en todas las instituciones, y entonces aquí les traigo algunos ejemplos de cómo la normativa y reglamentos que ya están en el Sistema Nacional para la Calidad nos ayudan dentro de las compras del MINAE, en la proveeduría institucional, a cumplir con las compras públicas estratégicas. Entonces, bueno, en primer lugar, hay una norma INTECO que proviene de una norma internacional, que es la INTE ISO 20400, que es una guía. Si yo no sé cómo hacer compras sostenibles, que el equivalente ahora en la nueva ley son compras estratégicas, o cómo implementarlas en mi institución, yo puedo usar la norma 20400, que me da una guía paso a paso de cómo implementar compras sostenibles en una institución o inclusive en una empresa privada. Bueno, recordemos que en la nueva ley es un requisito incluir la calidad, incluir criterios de calidad. Ya no es optativo, es un requisito. ¿Y cómo saber yo cuáles son las normas de calidad de tantos productos que compramos en cuáles son los criterios de calidad de tantos productos que compramos en el Estado? Bueno, INTECO tiene infinidad de normas de calidad. Ya nos mencionaron el número, es muy alto y es importante que los requisitos de calidad que pongamos en las contrataciones estén avalados por expertos. ¿Qué pasa si en la institución nos inventamos los criterios de calidad y no están respaldados en ninguna norma? Bueno, pasa esto. Esto es un caso real. No les voy a decir la institución, pues esto fue una institución que compró madera y puso criterios de calidad inventados por ellos. Ya hay normas de calidad para madera, en INTECO, y hay normas de calidad para el tratamiento de la madera en INTECO. ¿Qué pasó? Esto que ven en estas fotos, la inversión fue un fiasco
se botó la plata y en poco tiempo ya toda esa inversión, que no solo era la compra de la materia prima, sino la mano de obra para instalar esta madera en marcos de ventana, se perdió, ¿verdad? Entonces vean que todo esto se puede evitar si estamos usando normas de calidad en los productos que queremos comprar, perdón. También que sepan que Inteco no solo tiene normas de calidad y normas ambientales, también hay normas de eficiencia energética. Una norma, bueno, hay normas para productos, que ya las hemos citado antes, las normas de eficiencia energética para productos, igual que reglamentos técnicos. Importante, vean, nos estamos encontrando mucho en los carteles que piden la norma de sistema de gestión de energía. Recordemos que la ley 9986 pide que los criterios que vayamos a seleccionar sean referidos al objeto contractual, y esto va a la organización. E incluso la están pidiendo en casos donde no aplica. Esto, en caso de aplicar, sería para organizaciones con alto consumo de energía. Lo vi, por ejemplo, hace un tiempo en un cartel para servicios de limpieza. O sea, no tiene ni pie ni cabeza, disculpen que sea tan sincero, pedir 50.001 en un cartel de servicios de limpieza, porque las empresas de servicios de limpieza no son intensivas en el uso de la energía. Entonces, se las pongo aquí. No es que no se use, no, es que hay casos en los que sí se puede usar, pero no es en todos los casos, ¿verdad? Vean aquí, esto es un caso que ha sucedido en muchas instituciones. Se dejan llevar por lo que el vendedor del producto les dice. Esto es para aires acondicionados. Muchas instituciones están comprando aires acondicionados cuyo gas refrigerante es el 410A porque lo promueven como un gas refrigerante amigable con el ambiente. Esto no es amigable con el ambiente, no entra dentro de compras verdes porque es un gas refrigerante que tiene alto impacto en el calentamiento global. ¿Cómo saber yo si me están paqueteando para hablar en buen tico o no? Bueno, para eso ya hay una norma de etiquetado ambiental que brinda información confiable para productos de refrigeración, hay otra para aires acondicionados y muy pronto en el mercado van a haber productos con esta información. Valga la misma acotación para los plásticos oxo-biodegradables. No son más amigables por el ambiente e inclusive están prohibidos en la directriz 014 MINAE. Entonces, no se dejen engañar, no deberían estar las instituciones comprando plásticos oxo-biodegradables porque incluso no cumplen con normativa y tampoco son más amigables con el ambiente. También que sepan que hay normas para promover la equidad de género en el ambiente laboral. Está ahí la INTE G38 del 2015, gestionada por el INAMU. Entonces, si dentro de los criterios sociales queremos poner algo de equidad de género, tenemos esta herramienta que nos puede ayudar mucho a hacer la tarea en ese campo de los criterios sociales a incluir en los criterios que se van a incluir en compras públicas estratégicas. También que sepan que hay normas para pymes e incluso el MEIC ha desarrollado sellos, que son todos estos que están aquí. Entonces, en los criterios económicos de las compras públicas estratégicas, podríamos poner las normas para pymes que están respaldadas en estos sellos, ¿verdad? Bueno, ahí tienen mi dirección para cualquier consulta. Hoy les traje solo unos poquitos ejemplos. El tiempo es muy corto, 20 minutos, pero estoy totalmente anuente a recibir las consultas que ustedes quisieran hacer. Gracias. Muchísimas gracias, don Luis, por su participación. Antes de dar inicio con el periodo de preguntas que ustedes han colocado en el chat, queremos recordarles, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra también ahí mismo en el chat por medio de un enlace. Es de mucha importancia para nosotros conocer la asistencia de todos los participantes. Además, queremos darles las gracias por estar aquí esta mañana participando de este webinar.
A quienes no han hecho consultas aún, les recordamos que pueden hacerlas por medio del espacio de preguntas y respuestas, anotando su nombre y de dónde nos visitan. Muy bien, vamos a dar inicio. Esmeralda pregunta, ¿debemos revisar reglamentos técnicos centroamericanos para contratar servicios o consultorías para desarrollar localmente? Sí, buenos días. Si me dan el pase. Tiene el micrófono apagado. Perdón. Muchas gracias, doña Esmeralda. Su pregunta me permite hacer una ampliación de la presentación. Realmente no tienen ustedes que hacer todo el trabajo de revisar los reglamentos técnicos. Tal como decía Alexandra, nosotros como sistema lo que somos es un apoyo para que desde el desarrollo de requisitos, ya sea la persona que tiene la responsabilidad técnica de definir cuáles son esos requisitos, ¿verdad? Porque la proveeduría realmente al final lo que hace es subir unos términos de referencia en el SICOP que ha establecido un responsable de la compra. Puede consultar, como les dije antes, a Reglatec y como les dijo Alexandra, cuáles son los reglamentos que existen y para un determinado producto, no hagan la consulta general. Lo mejor es si ustedes quieren comprar, voy a decir, guantes o botas de seguridad, por ejemplo, nos preguntan específicamente si existe algún reglamento asociado con eso. Y nosotros podríamos contestarles si hay reglamento centroamericano, si no hay, o si hay reglamento costarricense o no existe. En caso que no existiera eso, la siguiente consulta se hace a el Ente Nacional de Normalización y ya ahí, pues, INTECO les puede ayudar si hay norma nacional, si no hay norma nacional, si hay norma internacional y para poderles ayudar en cómo definir esos criterios y cómo poder encontrarlos. No es necesario hacer contrataciones para que les busquen esto. O sea, nosotros como Sistema Nacional para la Calidad y cada uno de los entes que lo componen, nuestra responsabilidad es apoyar para que esto se pueda cumplir. Muchas gracias. La siguiente consulta es de la Dirección de Agua del MINAE. Dice, hay parámetros estándar, o eso me dicen, pero hay particularidades de acuerdo al producto que se requiere adquirir o servicios a contratar. ¿Qué se hace en esos casos? Sí, estos son casos bastante típicos porque puede haber un reglamento centroamericano, por ejemplo, que es un reglamento general, pero después el país decide hacer un reglamento específico para tener claridad con algún aspecto, normalmente aspectos de etiquetado. Ya puede ser un reglamento general, un caso de aires acondicionados, por ejemplo, en donde el país opta por en el etiquetado un asunto diferente de lo que pide el resto de Centroamérica. O sea, entonces hay que ver el general, asegurarse que se cumplan los requisitos generales, pero además tomar en consideración los requisitos específicos. Porque tal como antes mencionaba Luis, en el caso de la nota técnica, ¿verdad? Que es obligatoria por directriz, el cumplimiento de los reglamentos técnicos centroamericanos y los reglamentos técnicos costarricenses también es obligatorio. Como es obligatorio, son requisitos de admisibilidad. O sea, no puede admitirse la compra de un producto
que no demuestre cumplimiento con lo que son reglamentos técnicos, porque esos son de carácter obligatorio. Diferente con las normas se convierten en obligatorias en el momento que se incluyen en un cartel. Entonces, a la pregunta usted tiene que ver la generalidad y después ir a lo específico. Y deben cumplirse ambos, porque en el proceso de elaboración de reglamentos no nos cuidamos mucho de que no hayan contradicciones entre uno y el otro. La siguiente consulta de Carlos Umaña. Es complejo para las instituciones estar revisando convenios centroamericanos en la materia. Esta revisión no es una responsabilidad de los entes rectores en calidad, de forma tal que las normativas, reglamentos o normas nacionales ya contengan lo establecido en esos convenios. Don Carlos, bueno, creo que le contesté su pregunta con lo que dije anteriormente, que nosotros como sistema apoyamos en la revisión de esto. Ahora, cuando se elabora un reglamento técnico, sea centroamericano o sea nacional, lo primero que se hace es revisar cuál es la normativa internacional existente, de manera que todo esté encadenado y sea muy fácil para el usuario y no tenga que andar rastreando, tal y como usted dice, que se puede volver complicado. No hay excusa para no conocer lo que es ley, ¿verdad? Sin embargo, nosotros los apoyamos en poder identificar esos requisitos. Gracias. Don Herbert Villavicencio, de la Dirección de Agua del MINAE, dice: el Sistema Nacional de la Calidad establece herramientas de control y seguimiento de la calidad. Por ejemplo, métodos de mejora de procesos de producción como Six Sigma. Gracias por la capacitación. Saludos. A ver, el sistema como sistema, y en el caso particular del ente de normalización, tiene, y ahora Alexandra nos los presentó, hay normas con las que se regulan sistemas o procesos, ¿verdad? Con el que se regula un proceso de producción. Esas son a lo interno de una empresa. La más normal es la ISO 9000, toda la serie de las normas de ISO 9000, o las que son para alimentos, que son las que se llaman las HACCP, e Indeco tiene una específica de un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Estas son normas que regulan la calidad del proceso. En las herramientas Six Sigma o Lean Manufacturing y otras que existen, son herramientas que le facilitan a la empresa demostrar cumplimiento con los requisitos de las normas de gestión de calidad. Entonces, una es complemento de la otra. Lo que tienen las herramientas de Six Sigma y Lean Manufacturing, como normalmente son herramientas de sector privado, no necesariamente son herramientas certificables o acreditables, ¿verdad? O sea, certificables por un organismo de certificación acreditado, porque tienen características muy diferentes y son desarrolladas por un privado, todas estas. Bien. Servicio de Vigilancia Aérea tiene equipos de calibración para las aeronaves. Haciendo un estudio de mercado, pudimos verificar que hay equipos que sí se pueden calibrar en Costa Rica con empresas amparadas bajo el decreto que normaliza el Sistema Nacional para la Calidad. Pero en el caso de equipos más sofisticados como un VL-Brex, creo que es lo que dice, que es el instrumento para calibrar las hélices de los helicópteros, las empresas TICAS no pueden. Yo le dejaría esa pregunta a don Francisco, del área metrológica. Gracias. Sí,
Gracias. Pues en esos casos, cuando no existe la posibilidad de brindar la trazabilidad a nivel nacional, habría que ver lo que está haciendo la referencia para la parte de calibración. Sin embargo, pensando en el término general de calibración, existe, bueno, Costa Rica es firmante de un acuerdo que se llama el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, que así como en el caso normativo existe una forma de comparar o verificar la equiparabilidad de normas de otros países o de acreditaciones de otros países para que sean válidas acá, lo mismo ocurre con la parte de calibración. Entonces, es posible que si usted no tiene un proveedor acá en Costa Rica, pueda hacer uso de proveedores de otros países que puedan tener en relación con el ECA una acreditación en ese tipo de pruebas y en ese tipo, y que tengan una trazabilidad directa a lo que usted requiere medir, pero sí podría utilizar uno al extranjero, valga la redundancia, y tratando de siempre hacer el enfoque dentro de lo que es el Sistema Nacional para Calidad. Lo que usted, por lo menos yo le podría decir, es que intente ver que cumpla con algunos de los requisitos de admisibilidad o de reconocimiento de normativas que tiene INTECO, que tiene el ECA, para que la acreditación de esa otra entidad internacional sea válida aquí en Costa Rica también. Gracias. Esmeralda, Dirección de Agua. Entiendo que en análisis de laboratorio, por ejemplo, de agua, lo que los laboratorios acreditan son las pruebas y no el laboratorio como tal. ¿Es así? Sí, es correcto. Son sujetos de acreditación los procesos. ¿Okay? Cuando usted hace una acreditación, lástima no está Graciela, pero bueno, las acreditaciones son específicas para procesos y los procesos son diferentes. No es lo mismo un análisis o una calibración de una masa patrón a la de un análisis de agua de cierto analito. Entonces, una acreditación sería específica para una de las pruebas que usted requiere. Es para la prueba, no para el laboratorio. Con permiso, Francisco. Graciela, bueno, como ya Silvia nos indicó al principio, Graciela por un problema técnico no se nos pudo conectar, pero ella dio respuesta aquí escrita a la consulta de Esmeralda. Voy a leerla para que la tengan presente aquí los compañeros que están en el evento. Dice, la respuesta es que no se acredita a todo laboratorio o empresa, sino que se acredita a la empresa u organismo para la ejecución de actividades específicas y ECA lo que respalda es la competencia y cumplimiento de requisitos para las actividades específicas que se encuentran dentro del alcance de acreditación. Esa sería la respuesta. Listo. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ECA, ¿qué vigencia tienen esos certificados y cuánto tiempo tardan en emitirlos? Creo que esta pregunta también sería para doña Graciela. Quizá podemos, no sé si alguno de los compañeros tiene la respuesta. Si no, la dejamos para responder posteriormente. Aquí está la respuesta. Nada más denme un momento para leérselas. Un momento, ya le leo la consulta. La de vigencia de los certificados, ¿verdad? Dice, los avales de directriz 11 se emiten con vigencia de 12 meses. Los reconocimientos pueden ser por 3 o 12 meses, pero eso depende de si el certificado de evaluación de la conformidad y la acreditación del organismo esté vigente durante ese periodo. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, Fran, y a doña Graciela también. Bueno, son las 11 de la mañana y por una cuestión de tiempo vamos a dejar las consultas hasta aquí. Las preguntas que no se dieron respuesta en este momento se van a hacer llegar a los expositores y vamos a compartir las respuestas con ustedes posteriormente. Queremos agradecer de parte del Ministerio de Hacienda a los expositores por habernos acompañado esta mañana en este webinar. A las más de 400 personas que estuvieron conectadas, también queremos agradecerles por su participación. Si alguno no ha completado su registro de asistencia, les pedimos por favor hacerlo. El enlace se encuentra en el chat.
Y pues nuevamente agradecemos en general a todos por haber estado aquí esta mañana. Se les insta a estar atentos a las invitaciones de los próximos webinars que estará coordinando la Dirección de Contratación Pública. Estas van a ser remitidas a las cuentas de correo que las instituciones han hecho llegar como contacto para informarles de estos eventos, así como también publicadas por medio de las redes sociales del Ministerio de Hacienda. Los materiales que se utilizaron en este webinar van a estar colocados en la página del Ministerio de Hacienda, específicamente en el espacio de la Dirección de Contratación Pública, para que puedan tener acceso a ellos posteriormente en los próximos días. Muchas gracias, buenos días para todos y que estén muy bien.